Bueno, en este nuevo video vamos a prestarle especial atención a la determinación de arcillas por medio de difracción de rayos X. Como este es un método que permite la determinación de minerales, sobre todo cuando ópticamente no los podemos determinar porque se encuentran en muy pequeño tamaño, entonces, el caso de las arcillas es justamente emblemático porque son minerales que además tienen una connotación de tamaño porque se encuentran en muy pequeño tamaño, menor a 2 o 4 micrones. Entonces, es muy utilizado el método de la difracción para determinar el tipo de arcilla. Las arcillas se preparan como polvo, ¿no es cierto? De manera desorientada, al azar, como ya vimos en los videos anteriores, pero para las determinaciones más expeditivas se preparan orientando los cristales. Ustedes saben que los cristales de arcilla son laminares, planares. Acá está exagerado, ¿no es cierto?, esta tablita intentando ver la forma, pero son realmente láminas porque son filosilicatos. Entonces, con la orientación lo que se logra es que los cristales se orienten sobre un portaobjeto, todas con las láminas paralelas al portaobjeto. Por lo tanto, el eje C cristalográfico de esas láminas queda vertical, saliendo del portaobjeto, y los cristales se orientan con la cara 001 paralela a este portaobjeto. Entonces, con la orientación se logra, ¿qué cosa? Identificar los distintos espaciados que tienen las arcillas a lo largo del eje C, que corresponden a las capas TO, ¿se acuerdan? Tetraedro, octaedro, y TOT, que son tetraedro, octaedro, tetraedro, que identifican a los distintos grupos. Veamos, para recordar del video de arcillas, este pequeño esquema. Esto es muy esquemático. Acá tienen las unidades fundamentales, tetraedros y octaedros. Recuerden que son capas en donde hay tetraedros de silicio, con el silicio en el centro y 4 oxígenos en los extremos que se van uniendo unos con otros. Los tetraedros y octaedros, que son de aluminio mayormente, aunque puede haber magnesio también, igual que acá en el tetraedro, en lugar del silicio puede haber aluminio. Y este octaedro tiene el aluminio en el centro y 6 oxígenos y oxidrilos alrededor, que se van uniendo entre sí. Entonces, estas capas se van combinando como TO o TOT, con cationes en el medio, ¿no es cierto? Bueno, lo que varía son esta distancia completa entre un TO, ¿ven? Esta distancia de acá hasta acá, que es igual a esta, de aquí hasta aquí. Entonces, esa distancia tiene una dimensión en Armstrongs, por ejemplo en la caulinita, distinta a la esmectita, que la esmectita va desde aquí hasta acá, que es el doble exactamente. Esto tiene 7 Armstrongs, esta distancia, tetraedro, octaedro, y esta TOT tiene 14 Armstrongs. Entonces, esto es lo que, acá hay otro dibujo, lo que se aprovecha de las arcillas en la difracción. Pero para eso se requiere orientarlas. ¿Por qué? Para que todas las difracciones sean de la cara 001, de los espaciados interplanares de las caras 001. Por ejemplo, acá tenemos la caulinita, dos politipos, pero el TO es de 7 Armstrong, ¿ven? No sé si se logra ver, vamos a ampliarlo. Esto es 7 Armstrong. En cambio, la aloicita tiene 10,25 Armstrongs. Es de un mayor tamaño. Entonces, existe en la bibliografía, ustedes si quieren los pueden bajar,
en PDF, yo se los puse acá. Vamos a agrandarlo un poquito para que se vea mejor, porque vienen de muy pequeño tamaño las letras en estos PDF o a veces en Word o JPG. Acá fíjense que tienen el tamaño de las capas TO, TOT y los tratamientos que se les hacen a las arcillas. Entonces, todo esto, que es un diagrama de flujo, va llevando a que podamos determinar como resultado final qué tipo de arcilla se trata. Por ejemplo, vamos a analizar esta arcilla. Vamos a analizar esta arcilla. Estos son 14 Armstrong. Entonces, bueno, algo que yo no les había mostrado acá en esta filmina anterior, que a las muestras de arcilla se les hacen distintos procesos. ¿Para qué? Para ver si son expansivas, si expanden con agua o con otros vapores orgánicos, o si colapsan por el contrario. Entonces, si expanden, el tamaño TOT va a cambiar, o TO, y si colapsan también se va a achicar. Esos procesos se llaman glicolación y calcinación. Por ejemplo, acá tenemos 14 Armstrongs, no sé si se alcanza a ver bien, vamos a tratar de agrandarlo un poco más. Acá tenemos 14 Armstrong. De 14 Armstrong hay, perdón, no, 14 Armstrong, correcto. De 14 Armstrong hay distintas variedades de minerales. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros le hacemos el proceso de glicolación? ¿Qué significa glicolación? Que introducimos a través de dejar el portaobjeto con las arcillas orientadas en un desecador que tiene debajo etilenglicol, que es un producto, un alcohol que da vapores. Si lo dejamos ahí, los vapores, todo un día, los vapores penetran en la arcilla y la expanden. Entonces, si es una arcilla que permite que entre el etilenglicol, va a expandir, ¿no? En este caso dice que no hay cambio, no change, no hay cambio. Entonces ya sabemos que no es expansiva. ¿Qué pasa? Cuando la calentamos a 400 grados, tampoco genera ningún cambio, ¿sí? Y cuando la calentamos a 500, aumenta un poco la intensidad de los picos de difracción. Entonces, cuando vamos a mirar de qué arcilla se trata, vemos que se trata de una clorita. Una clorita. Vamos al segundo caso. Nos encontramos con un pico de 14 Armstrongs. Le hacemos a la segunda muestra, porque preparamos 3 muestras, una para glicolar y otra para calcinar. Entonces, la muestra orientada, normal, encontramos que tiene al principio el primer pico de 14 Armstrong. Cuando a la segunda muestra la glicolamos, vemos que no hay cambios, ¿sí? No cambia nada. Ligeramente se puede incrementar un poquito el pico en intensidad, pero no cambia nada. O sea, hasta acá es igual que la clorita. Pero resulta que cuando calentamos, ¿sí?, a 400 grados ya, colapsa. ¿Qué quiere decir colapsa? El pico que estaba en 14, o sea, estaba en un 2 tita, que corresponde a 14 Armstrongs, no está más. Lo tengo que ir a buscar a un 2 tita que corresponde a 10 Armstrong. El pico se corrió. Quiere decir que este mineral que estoy analizando tenía 14 Armstrongs, sus distancias TOT, pero cuando los calenté se acortó esa distancia, colapsó. Y lo mismo pasa si caliento a 500 e inclusive aumenta un poco la intensidad, pero colapsa y el pico se corre a un 2 tita menor de 10 Armstrong. Entonces,
¿Qué ocurre? Si yo sigo mirando, acá puedo confirmar picos de ángulos de ostita más grandes también, pero puedo no hacer este proceso y pasar directamente acá y encuentro con que ya no es clorita, es vermiculita. O sea, la vermiculita tiene la capacidad de no expandir si uno la somete a vapores de etilenglicol, pero si la calienta, colapsa. El TOT, ese espaciado, que era de 14, se reduce a 10. Y así es como funciona este diagrama de flujo, que es muy útil. En todos los laboratorios de difracción de rayos X están a la vista, porque uno cuando analiza las arcillas, lo único que tiene son los picos de las caras 0, 0, 1 y a lo sumo los distintos órdenes de difracción. ¿Se acuerdan de los órdenes de la onda? Que había primer orden, segundo orden, bueno, 001, 002, 003, que serán la mitad del primero siempre, ¿no? El 003 será la tercera parte del primero, el 004 será la cuarta parte del primero. Pero se analizan los primeros grados porque con ver lo que pasa en el primer pico es bastante suficiente, alcanza. Entonces, uno lee el diagrama, ve que 2θ es, usa las tablas de conversión para ver a qué D equivale, ¿sí? Y luego viene al diagrama de flujo y dice, bueno, tengo un D de 14 Armstrong. Bueno, voy a hacer un nuevo tratamiento, voy a glicolar. Al glicolar veo que no hay cambios. Muy bien, ahora voy a calentar. Calienta y se colapsa, no aparece más el pico de 14, sino que aparece en otro 2θ, en otra posición y me da 10 Armstrong. Quiere decir que ahí yo ya no tengo clorita, sino que tengo vermiculita. Acá ya pasamos a los casos de que sí expanden, ¿no es cierto? Acá sí expanden. Tenemos una gran variedad de arcillas que sí expanden y que también cambian al calcinar. Y así sucesivamente. Están absolutamente todos los grupos de arcillas que ustedes vieron en el video de arcillas, en este dibujito, y que después analizamos un grupo por grupo, ¿no? En detalle, como era, se acuerda, el número de coordinación de los átomos en los tetraedros, en los octaedros, por qué átomos podían ser reemplazados, y analizamos aparte la distancia esta, que ahora se dan cuenta ustedes que es de mucha utilidad, porque en difracción de rayos X con arcillas nos basamos en esto, en tener cristales orientados, todos paralelos al portaobjeto, en donde entonces la única posibilidad de que los cristales difracten son los cristales que tienen su cara 001, porque están orientados de esa manera, no hay más cristales al azar. Esa es la diferencia fundamental con el método del polvo, cuando el método es de cristales desorientados. También se determinan arcillas de esta forma, pero el método más expeditivo es orientar los cristales. ¿Cómo se orientan? Se pone la arcilla en un tubo de ensayo con agua destilada, se deja reposar y luego con una pipeta se extrae, ¿sí?, lo que queda en suspensión después de determinada cantidad de horas, según la ley de Stokes. Entonces, según esa ley, todo lo que decanta después de determinado tiempo es mayor que el tamaño arcilla. Entonces, con una pipeta ustedes extraen el líquido suspendido que tiene arcilla y lo colocan sobre el portaobjeto. Y ahí dejan que se seque y solitas las arcillas van cayendo en el líquido sobre el portaobjeto y se orientan. Bueno, entonces van a tener un práctico vinculado a este tema que está igualmente explicado en el Word que les voy a mandar.